Hechos capítulo 16, versículo 31, y a medida que lo encuentren se ponen de pie. Hechos 16, 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Padre, te damos las gracias por este momento tan hermoso. Gracias, mi Dios, por el privilegio que me das a través del hermano pastor de poder predicar tu santo y bendito evangelio. Gracias, Padre, por este momento tan hermoso. Gracias por la bendición de tu palabra. Pidiéndote, mi Dios, que seas tú en esta mañana, utilizándome como un instrumento para tu honra y para tu gloria. Que no sea, mi Dios, lo que yo quiera predicar, sino lo que tú quieres que tu pueblo conozca. Te pido, Padre, que seas tú hablando a través de mí y que todos podamos ser edificados a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Hay algo muy interesante en la porción que acabamos de leer. El apóstol Pablo y Silas están encarcelados y de manera maravillosa Dios les da una libertad. Ahora, ellos no utilizan esta libertad, digamos que con tigueraje, como diríamos en buen dominicano. A ellos literalmente se les abren las puertas para que puedan escapar de prisión y ellos deciden no hacerlo. Y cuando el carcelero que estaba encargado de cuidar y de vigilar a los presos se da cuenta de todo este estruendo, se da cuenta de esta situación, y estando a punto de quitarse la vida para que el imperio romano no lo haga, Pablo intercede y le dice: oye, no, estamos aquí. Y a través de esto, este hombre le pregunta a Pablo y a Silas: ¿qué yo puedo hacer para ser salvo? ¿Qué yo puedo hacer para ser salvo? Y aquí es donde cae este versículo donde Pablo le dice: mira, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, es interesante cómo pareciera que en esta época era más sencillo que la familia de una persona sea salvada. Y es irónico que hoy en día incluso parece más difícil que nuestra familia pueda venir a salvación. Cada miércoles cuando venimos acá, hay hermanos que de manera fija piden peticiones, valga la redundancia, por sus familiares. Piden por sus hermanos, por sus hermanas, por sus hijos, su madre, su padre. Siempre, cada domingo, cada miércoles, hay una petición por la familia. Y a veces eso puede hacer que nosotros nos preguntemos si es que este mensaje que predica Pablo ya no tiene efecto. ¿Por qué es tan difícil que la familia pueda venir a salvación? ¿Por qué se hace tan complejo que la familia nuestra, y digo nuestra porque en mi caso tengo familiares en mi hogar que no son creyentes, por qué es tan difícil que vengan a salvación? Y a veces nos cansamos de pedir, nos cansamos de orar y no vemos resultado. ¿Será que la palabra de Dios se equivocó? ¿Será que ya esta porción no tiene efecto? ¿Tiene efecto, sí o no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la familia no se está arrepintiendo? Quiero que en esta mañana veamos una historia muy interesante en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 37, sobre un joven que a muy corta edad sufrió una serie de situaciones que más adelante le servirían para que su familia venga a arrepentimiento. Y quiero que juntos nos embarquemos en el misterio
de cómo rescatar a nuestra familia. Y de hecho ese es el título del mensaje, rescatando a mi familia. En Génesis capítulo 37 se nos muestra de manera práctica, o podemos encontrar algunos principios en la historia de José sobre cómo él logró, con el poder de Dios, que su familia sea salvada. Y me gustaría que veamos primero algunas características en la historia de José. Si se fijan en el versículo 3, vemos que Jacob amaba a José más que a sus hermanos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Fíjense, José era el hijo preferido. José era el hijo amado y predilecto de Jacob. ¿Por qué? Porque lo había tenido en su vejez. Pero también hay otra cara de la moneda, y es que José era el primogénito de Raquel. Si recordamos la historia de Jacob, ¿cuántos años tuvo que trabajar Jacob para poder casarse con Raquel? 14 años, porque su suegro lo tumbó. Le dijo, ¿tú quieres la bonita? Tienes que llevarte la fea también. Y lo puso a trabajar el doble. Y Jacob tuvo una serie de hijos. Tuvo hijos con Lea, tuvo hijos con Bila, que era la sierva de Lea, tuvo hijos con Raquel y también tuvo con la sierva de Raquel, que se me olvidó el nombre. Pero él tuvo una diversidad, 12 hijos en total, sin contar a las hembras. Pero José era el primero de aquella mujer de quien Jacob se había enamorado a primera vista. José era el primer hijo de aquella mujer que Jacob amaba y por quien estuvo dispuesto a trabajar 14 años. Por eso era su preferido. Entonces fíjense cómo esto, toda causa o toda acción tiene una reacción. La segunda característica se nombra inmediatamente en el versículo 4, y es que los hermanos de José le odiaban. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. El versículo 8 también nos da indicios. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Versículo 11. Y sus hermanos le tenían ¿el qué? Envidia. Mas su padre meditaba en esto. A este punto nos queda claro que José era especial. José era en primer lugar especial para Jacob, por eso dice que lo amaba más que a sus hermanos, pero también era especial para Dios. Dios en sueño le muestra a José lo que habría de suceder, que sus hermanos y su familia le iban a adorar. Ahora, cuando José cuenta este sueño, dice que sus hermanos le odiaban más. De hecho, aún Jacob le reprendió y le dijo, ven acá muchacho, y tú estás diciendo que tu mamá y yo, que te dimos la vida, nos vamos a arrodillar delante de ti. Fíjense cómo hay un pequeño rencor en contra de José. Eso es lo segundo. La tercera característica es que José fue llamado como un medio de salvación para su familia. Y eso lo vamos a ver a medida que vamos leyendo la historia. Así que, basados en la historia de José, nos hacemos la pregunta, ¿cómo puede el hombre hacer a su familia partícipe de salvación? ¿Cómo el hombre puede rescatar a su familia del pecado para que venga salvación? Y es lo que quiero que veamos de forma práctica. En primer lugar, si vemos aquí mismo en el capítulo 37, versículos del 13 al 14, vemos el primer principio, y es que el hombre debe buscar a su familia. El versículo 13 dice, y dijo Israel a José,
tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están sus ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Fíjense, aquí Jacob toma a José, que como era el niño lindo, estaba en la casa, y le dice, mira, tus hermanos están en Siquem trabajando. Yo quiero que ahora tú tomes, que tú vengas, vayas allá y observes cómo ellos están y cómo está el ganado. Y cuando tú lo veas, vuelve y dame las buenas nuevas. Y pareciera irónico, pero este llamado realmente, si lo aplicamos a nuestra vida, es el llamado que Dios, nuestro Padre, nos hace para que busquemos a nuestra familia. Hermanos, a veces nosotros queremos que nuestra familia sea salva, pero nosotros mismos somos enemigos de ellos. A veces nosotros queremos que mi hermano, que mi hermana venga a salvación, pero yo no le hablo. Como dicen por ahí, ¿cómo le ganamos a Cuba? Así. ¿Cómo logramos que el mensaje, que la palabra, que el testimonio llegue a mi familia si yo no le busco? Y es muy fácil venir y decir, mi hermano, yo necesito que tú ores por fulano de tal, para que tenga un encuentro con el Señor y que el Señor lo jamaquee y venga para los caminos. Es muy fácil decirlo. Pero yo estoy poniendo de mi parte para buscar a mi familia. O yo solo estoy orando como por compromiso. Ay, sí, Señor, yo quiero que mi hermana, yo quiero que mi hermano vengan a los pies, tócalos. Ok, perfecto. Pero el Señor no va a bajar del cielo a tocar a tu familia. El Señor te envía a ti. El Señor te da la capacidad a ti para que tú lo hagas, para que tú vayas y busques a tu familia. Si nosotros no practicamos ese principio, difícilmente nuestra familia pueda venir a salvación. Porque el testimonio que están viendo en mí es un testimonio de odio, que es totalmente opuesto a lo que la palabra dice de Dios. ¿Qué dice la palabra? Que Dios es ¿qué? Dios es ¿qué? Dios es ¿qué? Amor. Y si Dios es amor y yo tengo a Dios en mi corazón, ¿por qué yo no puedo dar amor a mi familia? Si Dios es amor y su Espíritu Santo mora en mí, ¿por qué yo no practico el dar amor a las personas que están a mi alrededor? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo lo logro? Ay, sí, yo quiero que sea salvo. Bueno, empieza por ahí. Empieza buscando y respondiendo ese llamado. Si se fijan, en el versículo 13, cuando Jacob llama a José, ¿cuál es la respuesta que da José? Heme aquí. ¿Qué eso quiere dejar dicho? Que en José había una disposición de buscar a sus hermanos. Que en José había una decisión de buscar a sus hermanos. Y si se fijan, esa disposición no era porque sus hermanos le amaban. ¿Le amaban los hermanos a José? No, no. Esa disposición era porque él tenía que obedecer al llamamiento de su padre. Ese heme aquí es al llamado de su padre.
Pero nosotros queremos que nuestra familia venga a salvación, pero cuando el Señor nos da el mandato, no queremos ir. Nosotros queremos que nuestra familia sea salva, pero cuando el Señor me dice, ve y búscales, yo no quiero. No quiero. Pero fíjense, en el buscar a la familia hay un llamado divino. El buscar a la familia es un llamamiento de Dios para el hombre. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y si pensamos por un segundo en la historia del carcelero, lo primero que él hizo luego de tener esta conversación, ¿saben qué fue? Que él llevó a Pablo y a Silas a su casa. Él los llevó donde su familia. Él llevó el mensaje a su hogar. Ahora la pregunta es, ¿yo estoy llevando el mensaje a mi hogar? ¿Yo estoy llevando el mensaje de salvación donde mi familia? ¿O yo solo le llevo pelea? Hay que tener cuidado, porque uno cosecha lo que siembra, uno recibe lo que da. Y si yo lo que estoy llevando es un testimonio de odio a mi hogar, en vez de llevar la palabra de Dios, entonces ese milagro de salvación en mi hogar difícilmente suceda. Pero hay otra cosa que debemos tener en cuenta, y es que no siempre cuando llevamos ese mensaje va a ser bien recibido. Si recordamos, José tiene 2 sueños. Le cuenta el primero a sus hermanos y el segundo se lo cuenta a toda la familia. Ahora, ¿esos sueños son bien recibidos? No. Esos sueños, ay, qué bendición, José, que tú soñaste eso, que nosotros te vamos a adorar. ¿Fue eso lo que dijeron? No. Oye a este carajito y diga que nosotros lo vamos a adorar a él. Eso fue lo que dijeron. Ahora es probable que cuando nosotros tomemos la decisión de buscar a nuestra familia, de llevar el mensaje, eso despierte odio hacia nosotros. Es probable que eso dé una reacción negativa hacia nosotros. Es totalmente probable. Le pasó a José. Y si recuerdan, el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículos del 34 al 36, dice que Él no vino a traer paz, que Él vino a traer espada, que Él vino a traer división en el hogar, que Él pondría al hijo contra su padre, a la hija contra su madre, al hermano contra la hermana, y que los enemigos del hombre, ¿cuáles serían? Los de su casa. Mi hermano, es probable que cuando nosotros tomemos la decisión de predicar la palabra de Dios, entonces nosotros seamos recibidos con odio. Pero también es probable que en algún momento nos encontremos errantes, por así decirlo, que precisamente por ese odio nos desanimemos, que precisamente por las situaciones que suceden, nosotros incluso pensemos en dejarlo así. Si se fijan en los versículos 15 y 16, vemos algo interesante. Luego de que José sale en busca de sus hermanos, en el versículo 15 se nos dice, y lo halló un hombre, andando él como errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Fíjense qué interesante. ¿Dónde les dijo Jacob a José que estaban sus hermanos? En Siquem. ¿Dónde fue José? A Siquem.
Pero cuando él llega, donde él sabía que se apacentaban las ovejas, no los ve ahí. Ahora José podía decir, él podía devolverse y decirle a Jacob, mira, los hijos tuyos se fueron a andar por ahí. Vete a ver si están bebiendo en un colmado. Él podía decirles eso. Y habría cumplido parcialmente con el llamamiento. Sucede a veces que cuando nosotros tomamos la decisión de llevar la palabra a nuestra familia, como no somos bien recibidos, nos desanimamos. E incluso a veces tomamos la decisión de no, yo no voy a seguir con esto. El Señor hará su obra si Él quiere, si no, que se vaya para el infierno. A veces sucede. A veces pasa. Pero fíjense qué interesante lo que sucede en esta situación. Fíjense que en el versículo 16, José le pide a este hombre, mira, muéstrame dónde están mis hermanos. Él le pide, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Ahora, luego de que este hombre le dice a José dónde ellos están, ¿ustedes saben qué hace José? Versículo 17. Aquel hombre le respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotam. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotam. A pesar del error, a pesar del aparente fracaso, José tomó la decisión de aún así ir donde sus hermanos. José tomó la decisión de seguir con su llamamiento. Y si recuerdan, Jacob no solamente le dijo que vaya a Siquem. Jacob fue muy explícito. Le dijo, ve a Siquem, tus hermanos están allá apacentando las ovejas, pero tienes que ver cómo ellos están y cómo están las ovejas. Y cuando tú lo veas, ven y dímelo. Señores, José no se atrevió a volver a donde su padre sin esa respuesta. Y es similar a lo que le pasa al creyente. Cuando Dios nos hace el llamado de buscar a nuestra familia, de predicarle a nuestra familia, Él, así como nos manda, Él también nos va a demandar una respuesta. Por ende, mi hermano, si en ese camino tú te encuentras errando, te encuentras que no tienes respuesta, no te des por vencido. Si en ese camino tú no encuentras a tu familia, no te devuelvas, sigue. Si tienes que ir al fin del mundo, ve. Pero no vuelvas donde Dios sin una respuesta. Mi hermano, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, la salvación de mi familia. Es mi responsabilidad que mi familia reciba el evangelio. Tenemos que sacarnos la idea de que eso es una responsabilidad del pastor o que eso es una responsabilidad de la iglesia. No, es mi responsabilidad. Si mi familia no recibe el evangelio es por mí, por yo no haber cumplido con el llamamiento que se me hace. Entonces, ya sabemos que el primer paso es buscar a mi familia. ¿Cuál es el primer paso? Excelente. Lo segundo que tenemos que hacer y que José hizo es confrontar a nuestra familia. Si vamos al capítulo 42, vemos algo interesante. Como recordarán, José es vendido, ¿verdad? José es secuestrado, por así decirlo. Sus hermanos lo venden, aunque la idea principal o la idea primera era matarle. Pero Rubén intercede y le dice, no, vamos a ponerlo allí y después vemos qué vamos a hacer con él. Y Judá dice, mis hermanos, nosotros vamos a matar a nuestra propia sangre, vamos a venderlo.
A José lo venden, termina en Egipto, donde Potifar lo encarcelan, pasa un sinnúmero de cosas. Y luego de todo esto, José es restaurado. Y José pasa a ser un principal en Egipto. Y cuando viene esta hambre, esta situación que José le había interpretado a Faraón en un sueño, en tierra de Canaán, donde habitaba Jacob y la familia de José, el hambre también llegó. Y Jacob, viendo que en Egipto había alimento, le dice a sus hijos, a excepción de Benjamín, les dice, miren, cojan 2 o 3 pesos y arranquen para Egipto. Traigan comida, porque si no, vamos a firmar aquí. Nos vamos a morir de hambre. Y los hermanos de José llegan a Egipto y en el versículo 9 se nos muestra que José es prácticamente quien los recibe. Fíjense, entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, mentirosos. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y he aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. Y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniera aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas. Si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos. Y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Mis hermanos, ¿a qué me refiero con que tenemos que confrontar a nuestra familia? Cuando los hermanos de José llegan a Egipto, prácticamente José tenía una serie de acciones que podía ejecutar. Y es bien probable que si José hubiese sido uno de nosotros, la acción que hubiese ejecutado es, tú ves esos 11 que vinieron ahí, bueno, esos 10, para el calabozo y que no salgan nunca. Mis hermanos, José estaba en la posición donde él, humanamente hablando, podía hacer justicia por lo que le hicieron. Él podía hacer eso. Otra de las acciones que él podía hacer era simplemente, sin guardar rencor, venderles el alimento y despacharlos. Fíjense qué interesante lo que José hace. Él agarra a sus hermanos y le dice, no, ustedes no vinieron a comprar comida, ustedes son unos espías. Y empiezan ahí, no, mira, nosotros somos hombres honrados. Yo imagino todo lo que le pasó a José en ese momento por la cabeza. Digo, hombres honrados, pero qué verdugos son. Los 10 que vendieron a José y que estaban maquinando matarlo, ahora son hombres honrados. Qué bonito. Pero cuando hablo de confrontar, me refiero a que nosotros, si estamos viendo el pecado en nuestro hogar, si estamos viendo el pecado en nuestra familia, no podemos dejarlo pasar. José no simplemente les vendió y lo dejó ir. Él los confrontó.
José ideó un plan así para que su familia pudiese ir a Egipto. Pero él no dejó pasar lo que había sucedido. A veces en nuestro hogar están sucediendo situaciones de pecado. A veces nosotros vemos que nuestra familia está andando en camino de muerte y nosotros estamos ahí pero no estamos. Somos como un amén dándole paso a un solo lado. Y del otro lado están tocando bocina, tienen media hora ahí, él nada más. Y a veces somos ese. Dejamos pasar, pasamos por alto las situaciones que tenemos que confrontar. Pero la confrontación es parte primordial de la salvación. Mis hermanos, si cada uno de nosotros estamos aquí, es porque en algún momento el Espíritu Santo nos confrontó. Y el Espíritu Santo nos hizo ver nuestro pecado. ¿O no es así? Es así. Ahora, si yo estoy viendo el pecado en mi hogar, en mi familia, ¿por qué yo no estoy haciendo nada? ¿Por qué? No, es que eso es una obra del Espíritu Santo. Sí, es cierto. Pero el Espíritu Santo te utiliza a ti como herramienta. El Espíritu Santo no se va a personificar y va a salir y le va a dar una galleta a tu hermano. Él no lo va a hacer. Él te utiliza a ti como herramienta para que tú le confrontes. Y no digo esto para que saliendo de aquí empiecen a regar galletas en su casa. No es eso. Es que no podemos dejar pasar el pecado en nuestra familia. Y aún peor, no debemos apoyarlo. Porque a veces lo apoyamos. A veces lo apoyamos. Y la palabra dice que el que practica el pecado, como el que se alegra en el que lo practican, los dos son culpables. Los dos son iguales. Entonces tenemos que confrontar nuestra familia. Pero en esa confrontación nosotros debemos demostrar un carácter cristiano. Si se fijan en los versículos 18 al 20 de Génesis capítulo 42, y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Fíjense cómo José, a pesar de él en público identificarse con la tierra de Egipto, cuando él está a solas con sus hermanos en la cárcel, le dice: señores, yo temo a Dios. Si ustedes quieren vivir, hagan lo que yo ahora les voy a decir. José se identifica. José muestra el carácter cristiano, el carácter de Dios en él. A veces en nuestro hogar no hay salvación porque nosotros no estamos dando testimonio de ser hijos de Dios. Se tenía que decir y se dijo. A veces nosotros no damos testimonio en nuestro hogar. No estamos mostrando el carácter cristiano. Pero es cuando nosotros mostramos este carácter que entonces el Espíritu Santo obra para arrepentimiento. Es cuando nosotros mostramos el carácter de Dios que el Espíritu Santo lleva a mi familia a reconocer su pecado. Y si se fijan en los versículos del 21 al 22,
Es justo lo que sucede con los hermanos de José. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Fíjense cómo inmediatamente José confronta a sus hermanos. Ellos hacen memoria del mal que le habían hecho a José. Ellos hacen memoria de su pecado y lo confiesan. Ahora me gusta algo de la historia, y es que José también era medio tigre. Que él dice: en lo que la chava y viene a Simeón, llévenselo, déjenmelo preso ahí. Y de hecho algunos historiadores estiman que en toda esta historia, entre el momento entre que los hermanos de José fueron por primera vez a Egipto y el momento en que volvieron, pasaron aproximadamente 2 años. O sea, Simeón aguantó sus 2 años preso. Pero cuando José confronta a su familia, es cuando viene la confesión de pecado. Si yo no confronto a mi familia, es probable que ellos nunca confiesen que están en camino de muerte. Si yo no tomo la decisión de confrontar con la palabra a mi familia, probablemente ellos nunca van a confesar que están en camino de perdición y que necesitan de salvación. Tercer paso, tenemos que hacer que nuestra familia sea partícipe de nuestras bendiciones. Tenemos que compartir nuestras bendiciones con la familia. Si vemos en el capítulo 43, versículo 16, pasa algo interesante. Como les decía, se estima que entre la primera vez que los hermanos de José fueron a Egipto hasta la segunda pasaron 2 años. ¿Por qué? Porque cuando los hermanos de José vuelven donde Jacob y le dicen las condiciones del trato, de que para recuperar a Simeón tenían que mandar a Benjamín, él le dice: no, porque a mi hijo amado, a José, yo lo mandé a donde ustedes y nunca volvió. Si mando a Benjamín le va a pasar lo mismo. Y él dijo: Simeón no sirve, déjalo ahí, es un ratrero. Pero Benjamín no, deja a Simeón que aguante. Pero el hambre era tan grande que se ven en la necesidad de volver. Y Jacob, con el dolor de su alma, le dice: miren, llévense a Benjamín también, está bien. Y Judá hace una promesa. Judá le dice: mira, yo soy responsable por la vida de mi hermano. Si algo le pasa a Benjamín, yo soy el responsable. Y de hecho Rubén había hecho una promesa similar anteriormente. Lo que pasa es que parece que Rubén no era mucho de confianza, porque cuando ellos vuelven en la primera ocasión, Rubén le dice: oye, si a Benjamín le pasa algo, yo te autorizo para que tú te lambas a mis 2 hijos, para que a mis 2 hijos tú los mates. Pero parece que Rubén no tenía mucha palabra, que Jacob dijo: no, yo en esa no entro. Pero con Judá sí. En el versículo 16 vemos que José ve a Benjamín. Dice: y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a estos hombres, y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José, y decían: por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa.
y dijeron: ay, Señor nuestro, nosotros en realidad, de verdad, descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Él les respondió, hablando del siervo de José: paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a ellos, y llevó a aquel varón a los hombres a casa de José, y les dio agua, y lavaron sus pies, y le dio de comer a sus asnos. Fíjense, cuando los hermanos de José cumplen el trato que José les había impuesto, y llegan con Benjamín, José automáticamente le pide a su siervo: mira, lleva a estos hombres a mi casa, mata una res y sírvela, que ellos hoy van a comer conmigo. Mis hermanos, tenemos que recordar que José estaba en una posición privilegiada. No cualquiera podía comer con José. No todo el mundo podía llegarle y que no, yo voy a comer con José hoy, prepárame un chivito ahí. No. José comía con Faraón, comía con otros gobernadores. Era un hombre poderoso. Ahora fíjense, José, en vez de dejar a sus hermanos ahí afuera esperando, le dice: no. Yo necesito que mis hermanos, que mi familia sean partícipes de mi bendición. Así como José estaba en una zona, en un lugar privilegiado, nosotros también estamos en una posición privilegiada, porque somos salvos, tenemos salvación, somos privilegiados. Y más allá, recibimos bendiciones del Señor. Ahora la pregunta es, ¿esas bendiciones yo las estoy compartiendo con mi familia? Ustedes se quedaron callados ahí. Esas bendiciones yo les estoy llevando a mi familia, o yo me quedo con ellas. Ay, no, es que el que soy creyente soy yo. Ustedes quieren bendiciones, conviértanse. José, repito, teniendo todo el poder para cobrarse lo que sus hermanos le habían hecho, decidió compartir su bendición con sus hermanos. Mi hermano, tú estás en una posición privilegiada. Comparte esa bendición con tu familia. Tú eres salvo, la mayor bendición sobre la tierra. Compártelo con tu familia. Compártelo. Y fíjense, las misericordias que hizo José con sus hermanos. En primer lugar, los llevó a comer, los invitó a comer. Una gente que seguro venían con los labios cenizos del desierto, de no comer nada. Mandó a su criado a que les diera agua, a que les lavara los pies, a que alimentara incluso a sus asnos. Liberó a Simeón, que yo lo hubiese dejado preso, pero lo libertó. Dios, sácame ese hombre ya que tiene 2 años ahí. Ahora, con todo y todo, yo creo que Simeón en la cárcel estaba comiendo mejor que los hermanos de José allá en Canaán. Sí, porque en Egipto había comida. En Canaán estaban los pobres muertos del hambre. O sea, no sabemos si fue una bendición o una maldición. Pero José hizo misericordia con sus hermanos. Cuando hablamos de compartir la bendición, hacer misericordia es una parte esencial de bendecir a mi familia.
Hacer misericordia es algo que no se puede quedar en el carácter cristiano, en mi hogar. Indudablemente yo tengo que hacer que mi familia sea partícipe de la misericordia que Dios ha tenido conmigo. Debo hacerlo. Me es demandado. Ahora, cuando yo hago a mi familia partícipe de esa misericordia, es cuando entonces viene el arrepentimiento. Si vamos al capítulo 44, versículo 18, vemos cómo esa misericordia que hizo José con sus hermanos les trajo al arrepentimiento. Entonces Judá se acercó a él y dijo: ¡ay, Señor mío! Te ruego que permitas que hable tu siervo unas palabras en oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermanos? Y nosotros respondimos a mi señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez. Y un hermano suyo murió y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos: traédmelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare su padre morirá. Y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre: volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo: vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, refiriéndose a Raquel, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Fíjense qué interesante. Si recuerdan, cuando José despacha a sus hermanos, él le pide a su siervo específicamente que coloque su copa de plata en el saco de Benjamín. Y cuando van de camino, José manda una comisión y dice: agárrenlo. Uno de ustedes se robó la copa de José. Uno de ustedes se robó la copa de mi señor. Y aquel en el cuyo costal sea identificada la copa va a ser arrestado. Dicen los hermanos: no, nosotros no somos ladrones, nosotros somos hombres honrados. Abran ahí, y el costal en el que aparezca, llévenselo. Bueno, pues adivinen dónde apareció la copa. En el costal de Benjamín. Y cuando ven eso, Judá, el mismo Judá que en aquel entonces le dijo a sus hermanos: véndanlo, ahora dice: no, espere, Señor, no. Yo di mi palabra a mi padre. Yo no puedo repetir lo que yo hice con mi otro hermano.
Ahí se ve el arrepentimiento de Judá. Ahí se ve el cambio que Judá tuvo. Le dice, si tú quieres, déjame a mí, pero que mi hermano vuelva, porque si no mi padre no sobrevive. Ahora fíjense cómo ese arrepentimiento que viene luego de que José hace a sus hermanos partícipes de su bendición, logra que su familia por fin entre en salvación. Capítulo 47, versículo 11. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. Mis hermanos, es cuando José hace que su familia sea partícipe de su bendición, que llegue el arrepentimiento, y cuando llegue el arrepentimiento, entonces la familia de José puede venir a salvación. ¿Recuerdan cuál es la tercera característica que les dije sobre José? Que él era el medio de salvación de su casa. Y ahí lo vemos. Gracias a José, su familia no murió de hambre. Gracias a José, su familia pudo ser salvada de aquella situación. Mi hermano, es gracias a ti que tu familia puede ser salva. Pero es solo si tú sigues los principios de la palabra de Dios. Es solo si tú buscas a tu familia. Es si tú confrontas el pecado de tu familia con la palabra. Y si tú haces a tu familia partícipe de tu bendición. Y esto va a sonar incluso controversial, pero no es suficiente con orar. Hay que hacer la parte práctica. ¿O qué es lo que dice Santiago? Que la fe sin obras, ¿cómo es? Muerta. Hay que trabajar para salvar a la familia. Hay que trabajar para ser el instrumento que el Espíritu Santo utilice para que mi familia sea salva. Y quiero finalizar haciéndole una comparación. Esos principios que acabamos de ver se pueden ver incluso aplicados en la vida del Señor Jesucristo. Vamos a hacer esta pequeña comparación. ¿Recuerdan cuál fue la primera característica de José que les mencioné? Era el hijo amado de su padre. ¿Recuerdan? Ahora el Señor Jesucristo también es el hijo amado de su padre. ¿O qué fue lo que se escuchó luego de que el Señor Jesucristo se bautizó? Este es mi hijo ¿qué? Amado. El Señor Jesucristo también es el hijo amado de Dios. Segunda característica, ¿la recuerdan? Los hermanos de José le odiaban. Los hermanos de José lo menospreciaban. Con el Señor Jesucristo también sucedía. ¿Quieren ver? Vamos a San Juan capítulo 7, versículo 3. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Versículo 5, ¿por qué? Porque ni aun sus hermanos creían en él. Fíjense la similitud. Los hermanos del Señor Jesucristo también le menospreciaban. Los hermanos del Señor Jesucristo no creían en él. Lo menospreciaban, al igual que José. Tercera característica, ¿la recuerdan? ¿Cuál era?
José era un medio de salvación. El Señor Jesucristo también es el medio de salvación. ¿Qué dice Juan 16:4? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El Señor Jesucristo, eso es Juan 14:6, disculpen. El Señor Jesucristo, es para ver si están atentos, también es el medio de salvación. Ahora, ¿quieren ver esos principios aplicados? Vamos a Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, versículo 12. Después de eso descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Lo primero que vemos ahí es que el Señor Jesucristo hizo a su familia partícipe de su bendición. El Señor Jesucristo llevó a su familia en su ministerio, que es el tercer paso que les comentaba. El Señor Jesucristo lo hizo. Pero como Él era el Señor, se voló los otros dos pasos. Pero Él compartió la bendición con sus hermanos y con su madre. Y fíjense la salvación que esto trajo. Vamos a Hechos, capítulo 1. Y con esta cita termino. Hechos capítulo 1, versículo 14. Todos esos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. ¿Y con quién? Y con María, la madre de Jesús. ¿Y quién es más? Y con sus hermanos. Ahí está el propósito. Ahí está el cumplimiento. Mi hermano, nosotros no sabemos el milagro que Dios puede hacer en nuestra familia. Mi hermano, nosotros no nos imaginamos siquiera lo que Dios puede hacer en nuestro hogar, si le creemos. Fíjense, en la historia de José, es a través de él que su familia puede entrar en Egipto, y es a través de Judá, su hermano, quien fue bendecido por José, que viene el Señor Jesucristo. Pero José no sabía eso. José ni siquiera se imaginaba que de la descendencia de su hermano, que mandó a que lo vendiesen, iba a venir el Salvador del mundo. Mi hermano, tú no sabes si a través de tu familia, a través de la salvación de tu familia, Dios va a hacer un milagro. Tú no lo sabes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ir, hay que buscar a la familia, hay que confrontarla y hay que hacerla partícipe de la bendición. Lo mismo pasó con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tuvo 4 hermanos varones. Entre ellos había uno, Jacobo. Ese mismo Jacobo más adelante escribió una carta. ¿Saben cuál? La de Santiago. Pero Jacobo no creía en el Señor. Sin embargo, miren en Hechos cómo ya estaba reunido con la iglesia. Mi hermano, Dios quiere hacer algo inmenso en tu familia. Dios quiere hacer algo maravilloso. Pero no puedes dejarte caer. No puedes dejar de trabajar en tu familia. No desmayes. Dios lo va a hacer. Pero tú tienes que trabajar. Digan amén ahí. Ahí no quieren, ¿verdad? Ahí sí que el Señor lo haga. Hazlo tú, trabaja. Trabaja. Trabaja por tu familia. Rescata a tu familia. Tú eres el instrumento que Dios quiere usar para salvar a tu familia. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por la bendición de tu palabra.